Capítulo 353. Conociendo gente. Cuanto más avanzaba, menos niebla quedaba colgando a su alrededor. Aunque no era demasiado fuerte, seguía estando ahí. A diferencia de los lugares por los que había viajado antes, había muchas más bestias pequeñas activas. La atmósfera que los rodeaba no era tan inofensiva como antes. Por lo tanto, el área estaba llena de una sensación de tensión silenciosa. Xiao Xuan ató su bolsa de piel de animal para que su mano solo sostuviera un cuchillo. Sus pasos eran ligeros, mientras avanzaba con vigilancia. Fue en ese momento cuando Xiao Xuan escuchó voces. Durante mucho tiempo, no vio a otras personas, pero ahora finalmente había escuchado voces de humanos. Aunque sabía que todavía tenía que estar alerta, el corazón de Xiao Xuan estaba realmente mucho más relajado. Encontrar a algunas personas podría no ser nuevo, pero temía ser el único humano en esta tierra. Su pie se movió, girando hacia otra dirección. Xiao Xuan se movió hacia donde venía la voz. La niebla en esa área era más espesa. Después de escuchar atentamente, supo que había dos personas hablando. Y Xiao Xuan realmente podía entender lo que esas personas estaban diciendo. El idioma aquí era más a favor del idioma utilizado por los dueños de esclavos. Esto también demostró que los dueños de esclavos al principio pueden haber viajado realmente desde aquí. Una vez más, habiendo probado una conjetura, Xiao Xuan estaba de mejor humor. Las dos personas también parecían estar recogiendo rocío, así como algunas plantas que habían absorbido el rocío. ¿Es suficiente? Una joven vestida con ropa tosca miró al hombre que llevaba una cesta a su lado. De pie a su lado, el joven observó rápidamente sus alrededores con cautela antes de mirar la cesta. Luego sacudió la cabeza y dijo: Busquemos algo más. No ha llovido durante mucho tiempo, y si continuaba así, sería más difícil. Está bien, pero recuerda tener cuidado mientras buscas más. Lo sé, tendré cuidado. Retrocede. El joven subió 2 escalones y mantuvo a la mujer detrás de él. Sosteniendo un extraño cuchillo con un mango largo en la mano, miró algo un poco más lejos. No muy lejos de ellos, había algo de grava moviéndose lentamente, haciendo un sutil sonido de sha-sha. Debajo de esto, algo se arrastraba. Pronto, el movimiento se hizo repentinamente más grande. La otra parte parecía saber que había sido descubierta, y ya no había necesidad de esconderse. El suelo levantó una larga línea y algo se estrelló de repente. Como vapor de agua que sale disparado, la arena del suelo se revolvió hacia arriba para rociar polvo. La línea agrietada original a lo largo del suelo reveló un largo reptil. Un gusano marrón oscuro, de 3 metros de ancho y 10 metros de largo, salió corriendo del suelo, con sus varios pies y cuerpo segmentado, cubierto de rebanadas duras como una armadura, se abalanzó sobre las dos personas. Hubo una repentina explosión de poder proveniente del joven. Junto con este poder, algunas rayas terrosas aparecieron en él. Este es un guerrero tótem. Como una serpiente, el gusano gigante se puso de pie, mostrando la parte frontal de su cuerpo mientras se movía para atacar a los dos. Al parecer consciente de que el hombre era más difícil de tratar después de sus 2 ataques fallidos, cambió de objetivo. Se tambaleó alrededor del joven y abrió la boca con 2 dientes afilados, yendo hacia la mujer que se aferraba a la cesta. Aunque en términos de efectividad en combate, la joven era de hecho un poco más débil. Su habilidad para escapar seguía siendo buena. No tener un poco de capacidad de escape no podía hacer que uno sobreviviera mucho tiempo aquí. Era solo que bajo la persecución de una bestia tan grande, con más niebla alrededor y con el terreno accidentado, su velocidad se redujo mucho. Después de un ligero resbalón bajo sus pies, se agregó otro factor para reducir su velocidad, lo que afectó su escape. Al ver que el gusano gigante cambiaba de objetivo, el joven se puso ansioso. Movió la pierna para correr, queriendo bloquearlo antes de que el gusano gigante atacara. Si no podía bloquearlo, aún podía llamar su atención. Justo cuando la pareja se estaba poniendo ansiosa, sonó un golpe. El gusano gigante que se preparaba para atacar a la joven fue golpeado por una piedra grande e imprevista. Probablemente sin esperar ser atacado de repente, el gusano gigante tardó un tiempo en reaccionar,
inesperadamente un poco aturdido. Se confundió de la situación. Antes de que pudiera reducir la velocidad para actuar, otra piedra golpeó. Esta vez, la fuerza fue más grande y más violenta. También fue más precisa, golpeando directamente sus dos mandíbulas abiertas, que casi se volteó. Sin esperar a que el gusano gigante se estabilizara, ¡aba! Un diente se le cayó de la boca al gusano gigante. El otro diente del gusano gigante, aunque no tan miserable, también estaba herido. Incluso si su cuerpo era duro, todavía no podía soportar un pedazo de piedra grande que se rompiera. Sin mencionar que le había desalojado un diente. ¿Cómo iba a continuar? No hubo ningún grito, pero los movimientos del gusano gigante mostraron que estaba enojado. Cualquiera que haya perdido un diente mientras atrapaba a su presa no podía mantener la calma. Abandonando a su presa original, el gusano gigante se giró para encontrar la fuente del lanzamiento. Ya ha sentido la ubicación del hombre que lanza piedras. La persona promedio sí tenía visión limitada en esa niebla, pero el gusano gigante era diferente. Incluso podía localizar presas a cientos de metros en una niebla más espesa. El gusano gigante, bajo una furia, se abalanzó hacia la ubicación de Xiao Xuan. Originalmente, pensó que cuando el que lanzó la piedra se viera venir, ciertamente se escaparía, y solo tenía que esforzarse un poco para perseguirlo. Sin embargo, lo que sucedió fue completamente diferente de lo que pensaba. El lanzador de piedras no solo no escapó, sino que también corrió directamente hacia él. Con base en el impulso del hombre, no tenía miedo en absoluto. Xiao Xuan no ha cazado durante mucho tiempo desde que estuvo en el fondo del mar, haciendo actividades aburridas repetidamente, como comer, beber, dormir y correr. Como persona de la tribu Flaming Horns, probablemente tiene este anhelo por el tipo de emocionante vida de caza en las montañas. Después de desembarcar en esta tierra, tenía ganas de actuar. Cuando vio esas bestias camello, casi atacó, sin esperar a recuperar su fuerza física y actuar temprano. Por lo tanto, ahora, al ver esta escena frente a él, por supuesto, necesitaba tomar más acción. En su cuerpo, el poder tótem estaba a punto de explotar. Durante este momento, Xiao Xuan incluso podía escuchar el potente sonido de latidos de su corazón, como los tambores de batalla antes de una pelea por inspiración. Su sangre corría, y cada lugar de su cuerpo sentía que no podía esperar para moverse. ¿Cuánto tiempo no había sentido esto? Después de un largo silencio, Xiao Xuan volvió a encontrar esa sensación antigua. La misma sensación cuando la tribu estaba en las montañas, cazando en el bosque. Su sangre caliente, no dispuesta a silenciar el poder para volverse feroz, como olas que se tambalean para barrer todo. Incluso el pisotón de cada paso en el suelo iría acompañado de un rugido, como si una bestia pesada hubiera abofeteado el suelo. En comparación con las otras dos personas, la presencia de Xiao Xuan estaba más cerca de una bestia feroz que vive en las montañas. Después de un estiramiento completo, se sintió renovado. Entonces, su cuerpo se contrajo y al momento siguiente estalló de repente. Cuando el gusano gigante se puso de pie de nuevo, listo para atacar, Xiao Xuan pisó fuerte el suelo. Debajo de su pie había una explosión de arena. Al levantar este pie en el aire, se disipó mucha de la niebla. El fuerte impacto impulsó su cuerpo hacia adelante. Xiao Xuan corrió rápidamente hacia el gusano gigante, rompiendo la niebla, mientras una patada iba hacia la garganta del gusano gigante, donde estaba el diente del gusano gigante y dos patas delanteras, un poco más largas, a las que nadie más podía llegar. El gusano gigante en realidad dudó un poco en el momento antes de sentir el ataque de Xiao Xuan. Pero, ¿qué podía querer hacer ahora que ya era demasiado tarde? ¿Retroceder? No podía retroceder ahora. Incluso si se dio cuenta de que algo andaba mal, ¿qué podía hacer? El pie de Xiao Xuan ya estaba cerca, más rápido que las reacciones del gusano gigante. Simplemente era demasiado tarde para reaccionar. ¡Pen! El sonido producido por las colisiones duras fue como un enorme martillo golpeando una roca, resonando en este mundo envuelto en niebla blanca. Aprovechando que el gusano gigante cambiaba de objetivo, el joven se había llevado a la chica a una distancia, y luego miró hacia atrás al gusano gigante. Originalmente, pensó en la persona que los había ayudado, volviendo inmediatamente para luchar juntos.
Sin embargo, cuando se volvió para mirar, se sorprendió. El cuerpo del gusano estaba claramente en el aire, volando, volando. ¡Está volando! Los párpados de los dos jóvenes se contrajeron al mismo tiempo. Incluso tuvieron el impulso de frotarse los ojos para ver si la niebla era demasiado grande, y lo que vieron era una ilusión. Después de aterrizar, el cuerpo del gusano rayado rodó varias veces a lo largo del suelo arenoso, destrozando varios cactus. También se escuchó el sonido de un bulto que caía, uno de los cuales cayó a los pies del joven. Cuando lo miró, vio que eran las escamas que se le cayeron al gusano gigante, con el lado interno del caparazón pegado con algunas pieles de insectos. Las escamas, que protegían el cuerpo del insecto como una armadura, fueron pateadas hacia abajo y se cayeron algunas piezas. Esto. El joven tragó saliva y escupió. ¿Quién demonios es este? Su mano que sostenía el cuchillo tembló, mientras el joven pensaba para sí mismo. Incluso si tuviera mi espada habitual a mano para cortarla, no me atrevo a decir que podría romper esa capa de caparazón. Incluso hacer una impresión profunda en ese caparazón también era difícil, pero esa persona inesperadamente rompió el caparazón del gusano con las manos desnudas. Siseó mientras seguía mirando al bicho que ha sido pateado en su vientre. Después de ser pateado para volar y aterrizar en una caída, el gusano gigante sintió que Xiao Xuan seguía ganando impulso. Al ver que Xiao Xuan no se movía para patearlo de nuevo, el gusano decidió irse y atender sus heridas. Se arrastró torcidamente a toda prisa bajo tierra. Mientras tanto, debido a que su garganta estaba herida, no podía comer. Sus otras lesiones también necesitaban tiempo para sanar. De todos modos, durante estos tiempos, decidió no salir. Incluso planeaba salir de aquí para evitar este lugar. Cuando el gusano se fue, dos jóvenes que salieron a recoger rocío miraron nerviosamente la figura que se les acercaba en la niebla. Aunque estaban agradecidos por el rescate de la otra persona, ver esa escena en ese momento hizo que estos dos se pusieran nerviosos y les sudara la frente. Lo que quisieran decir estaba atascado en su garganta. Incluso después de abrir la boca varias veces, no salió ningún sonido. Tampoco sabían qué tono deberían usar para hablar. Si irritaban al otro lado, ¿también los patearían? Xiao Xuan caminó lentamente hacia esas dos personas. Como acababa de terminar una batalla, el poder en su cuerpo aún no se había calmado. Lo persistente parecía tener hambre de más, haciendo que el flujo de aire que rodeaba su cuerpo fuera turbulento. Incluso la niebla alrededor de Xiao Xuan se estaba disipando. Después de correr en el fondo del mar durante tanto tiempo, se sintió incómodo, la presión física y psicológica dando un doble impacto. Después de que Xiao Xuan ejerciera poder hace un momento, en lugar de debilitar su físico, su cuerpo pareció haberse fortalecido, volviéndose más fuerte. La pierna que pateó al gusano estaba ligeramente entumecida, pero no era incómoda ni le dolía. Cuando salió corriendo, pareció saber que su pie no se dañaría. Cuando Xiao Xuan se acercó, las dos personas finalmente vieron cómo era Xiao Xuan. Debido a que no había tenido la oportunidad de cambiarse de ropa durante mucho tiempo, lo que llevaba Xiao Xuan se había podrido en harapos, revelando su cuerpo a través de los agujeros. Las líneas suaves de los músculos eran como la piedra más dura pulida. Si no hubieran visto la escena con sus propios ojos, hubiera sido imposible para ellos adivinar cuán terrible era el poder en el cuerpo de este hombre. Los dos miraron la apariencia de la persona que había pateado al gusano. Es bastante joven. Los ojos del otro lo miraron de regreso con una manera fácil y amigable, sin darle a nadie una sensación feroz. Desde afuera, los dos realmente no podían pensar que el hombre pudiera tener esa habilidad. Capítulo 354. Nacido en el extranjero. Al ver que las otras dos personas se habían mantenido en silencio, Xiao Xuan decidió ser el primero en romper el silencio. Hola. Xiao Xuan les sonrió amablemente a los dos. La fuerza salvaje y violenta con la que había pateado al gusano gigante había desaparecido sin dejar rastro. Con las palabras de Xiao Xuan, la atmósfera se había aliviado mucho. La tensión del joven y la mujer
se ha relajado repentinamente. Hola, a ti también. La atmósfera se alivió, pero cuando el joven abrió la boca, todavía tartamudeaba un poco. Enfrentarse a Xiao Xuan todavía lo ponía tenso, pero la idea de que Xiao Xuan los ayudara lo hizo sonreír. Solo, gracias. Somos de la tribu Maka, mi nombre es Wan Fu, y el de ella es Shuri. Según Wan Fu, los dos eran marido y mujer, recién casados. La tribu estaba a cierta distancia de aquí, pero no muy lejos. Después de todo, este era un lugar remoto y árido, por lo que no tenía muchas tribus. Su tribu Maka ya era la más cercana aquí. Debido a que no ha llovido durante mucho tiempo, los dos no habían ahorrado agua en casa. Su vida familiar sería difícil sin agua, por lo que vinieron aquí a buscar oportunidades. No sabían cuándo aparecería la niebla, pero para poder recolectar agua, decidieron esperar hasta que llegara la niebla. Estaban dispuestos a seguir esperando. Afortunadamente, tuvieron buena suerte esta vez. No habían pasado 2 días cuando llegó la niebla. Entonces, llegaron a un área más brumosa para recolectar algunas plantas comestibles húmedas, y también recolectar algo de agua para llevar de regreso. Por cierto, ¿de qué tribu eres? Después de la presentación de su propio lado, Wan Fu le preguntó a Xiao Xuan. Mi nombre es Xiao Xuan. En cuanto a mi tribu, no sé dónde está en esta tierra, porque nací y crecí afuera, y nunca he visto una tribu aquí. Mis padres, incluso mis abuelos, nacieron y se criaron afuera. Lo que dijo Xiao Xuan era cierto. De hecho, nació fuera de esta tierra. Si realmente existiera la otra parte de la tribu Cuernos de Fuego en esta tierra, entonces no sabía dónde estaba la tribu, y no había visto a nadie más. Cuando escucharon lo que dijo Xiao Xuan, las expresiones de los dos mientras miraban a Xiao Xuan cambiaron repentinamente, resumidas en una palabra: lamentable. Xiao Xuan. Originalmente, Xiao Xuan todavía dudaba si los dos creerían, aunque sea un poco, de esta declaración poja. Si él tuviera que decir que venía del otro lado del mar, la gente que escuchara esto seguramente pensaría que les estaban mintiendo. Si fuera alguien que nunca hubiera visto una tribu afuera, pensarían, ¿era un vagabundo? Pero, ¿podría un vagabundo tener tanto poder? ¿Podría un vagabundo saltar a un guerrero tótem senior de inmediato? Con esta tontería deberían haber pedido una mejor excusa, pero aquí estaba. Los dos jóvenes realmente creyeron las palabras de Xiao Xuan, y no había duda en sus caras. Esto realmente hizo que Xiao Xuan dudara si estas dos personas no eran estúpidas. Todavía había una precaución mínima, pero no dudaban de la declaración de Xiao Xuan. Eso significaba que la situación aquí puede no ser la misma que en el otro lado del mar. En el momento en que Xiao Xuan vio el cuerpo del joven guerrero con los patrones de tótem, descubrió que el color del tótem de su cuerpo era más brillante. Incluso si fuera solo el amarillo grisáceo de la arena, no parecía oscuro y tenía un sentido de vitalidad. Esto era diferente de lo que Xiao Xuan había visto antes. En la tribu Cuernos de Fuego, excepto por Xiao Xuan, cuando otras personas usaban su poder tótem, las líneas del tótem de su cuerpo eran oscuras. Realmente había bastantes lugares extraños. ¿Has oído hablar de los cuernos de fuego? Xiao Xuan observó cuidadosamente la reacción de los dos. En este nuevo lugar, si la gente de los Cuernos de Fuego existe aquí, quería saber qué piensan los demás de la tribu. Cuando Xiao Xuan había estado buscando el antiguo refugio de la tribu del otro lado del río, siempre había actuado de manera llamativa. Nunca ocultó su tribu, porque al ir de manera llamativa, lo que el chamán le dijo que transmitiera el nombre de los Cuernos de Fuego, Xiao Xuan naturalmente no se escondería. Sin embargo, aquí, Xiao Xuan tiene que ser un poco más cauteloso. Había demasiadas incógnitas en esta tierra. Wan Fu y Shuri todavía estaban un poco aturdidos por el nombre Cuernos de Fuego, una palabra que les era desconocida. ¿Son los Cuernos de Fuego la tribu de tus ancestros? Preguntó Wan Fu, al ver las reacciones de las dos personas, indefensas y no hostiles. Xiao Xuan asintió. Sí. Después de pensarlo un poco, Wan Fu se rascó la cabeza y se disculpó con Xiao Xuan. Creo que he oído hablar de ello, pero no lo recuerdo. Está bien. Los buscaré más tarde.
Xiao Xuan todavía estaba ligeramente decepcionado. Cuando Huan Fu y Shuri vieron a Xiao Xuan así, volvieron a sentir pena por él. Pobrecito. Shuri no pudo evitar simpatizar con este joven que la había ayudado a ella y a su esposo. Luego tiró de una esquina de la ropa de Huan Fu. Huan Fu se dio cuenta de lo que Shuri quería decir, ya que él mismo tenía la misma idea. Le dijo a Xiao Xuan: ¿Tienes algún plan ahora? ¿Por qué no vuelves con nosotros? Si no fuera por ti, no volveríamos a la tribu Maca, así que queremos mostrar nuestra gratitud. Xiao Xuan reflexionó por un momento. Bueno, entonces te estaré molestando. Necesitaba un lugar para comprender bien este extraño continente, obtener más noticias y cambiarse a un conjunto completo de ropa para usar en su camino. Mientras Xiao Xuan lo seguía, Huan Fu y Shuri se sintieron mucho más relajados. Conociendo la fuerza de Xiao Xuan, no estaban demasiado preocupados. No había muchos monstruos amenazantes aquí, y la mayoría de las veces podían resolverlo por su cuenta. De lo contrario, no hubieran corrido hasta aquí con solo dos. Fue solo mala suerte que se encontraran con un gusano gigante. Con Xiao Xuan charlando más, Huan Fu también dejó ir algo de tensión y dijo muchas palabras. Salimos con el resto de la tribu, pero una vez que llegamos aquí, nos dispersamos. Podemos unirnos a ellos de nuevo en otra área. No podemos concentrarnos solo en un lugar. No ha llovido durante mucho tiempo y el agua de manantial de la montaña también se ha detenido. Por lo tanto, la vida de todos es difícil. A menos que vayamos más lejos para encontrar agua. No queremos eso. Así que vinimos aquí a probar suerte. Xiao Xuan observó cómo exprimían el agua absorbida por el líquen en una jarra de barro. No tiraron el líquen. Después de exprimir el agua, lo tiraron dentro de la cesta ya que se podía comer. Siguiendo a Huan Fu y Shuri, Xiao Xuan también aprendió algunas de las formas de sobrevivir aquí. Qué cosas se podían comer y qué no se podía tocar. Sería agradable que lloviera, para no tener que correr tan lejos para encontrar rocío. Huan Fu dijo con emoción. Aunque habló con emoción, no se quejó mucho. Hacía mucho tiempo que estaban acostumbrados a vivir en un lugar tan árido. En su memoria, incluso hubo una estación seca más larga, pero todos los miembros de la tribu habían sobrevivido en el pasado. Solo tenían que encontrar un método por su cuenta. Solo aquellos que no quieren actuar o que no estaban dispuestos a trabajar, morirían de sed. Al ver las expresiones de Huan Fu y Shuri, Xiao Xuan recorrió con la mirada las enredaderas que tenía a su lado, enredadas en un árbol grueso. Algunas ramas que se entrelazaban entre las enredaderas se habían marchitado debido a la sequía de los días anteriores. Tiró una cuerda de enredadera y la movió alrededor de sus manos. Los dos todavía estaban recogiendo rocío, por lo que no notaron los movimientos de Xiao Xuan. Después de un rato, Xiao Xuan terminó de atar, miró el resultado, luego rasgó y tiró la cuerda. Después de 10 días, al mediodía, debería llover. Dijo Xiao Xuan. Huan Fu y Shuri dejaron de recoger agua cuando escucharon esta frase. Miraron a Xiao Xuan con extrañeza. ¿Puedes predecir el clima? Solo un poco. Xiao Xuan no dijo mucho. Huan Fu y Shuri se miraron, sin saber si debían creer las palabras de Xiao Xuan. Sin embargo, pase lo que pase, todavía tienen que recoger rocío ahora. Incluso si realmente lloviera después de 10 días, también necesitarían sobrevivir estos 10 días. Después de llenar las jarras y las cestas con ellas, los tres se fueron y fueron al lugar donde tenían una cita con los miembros de la tribu. Cuanto más lejos iban, más delgada era la niebla y más caliente se volvía el aire. Cuando uno volvía a sentir esa ráfaga abrasadora, lo que se veía a su alrededor era la tierra seca y árida, lejos de como era donde la niebla cubría la zona, tan llena de vida. Antes de llegar al punto de encuentro, Huan Fu había cazado una bestia mientras Xiao Xuan también cazó dos. Aunque no era del mismo nivel que el gusano gigante, tenía más carne que el gusano. El gusano gigante era en realidad una bestia feroz, pero no tenía mucha carne, por lo que uno no podía comer demasiado. Xiao Xuan, que había estado comiendo plantas durante mucho tiempo, no era quisquilloso. De las dos bestias, Xiao Xuan tenía la intención de comerse una para él, y la otra tenía la intención de pasarla más tarde a la tribu Maca. Tenía la intención de pasar algún tiempo en la tribu Maca, por lo que naturalmente llegaría con algunos regalos.
No podía depender siempre de la amabilidad de los demás. Cuando el sol se inclinó, Xiao Xuan también vio al resto de la tribu Maca que había salido con la pareja. Varios de ellos habían resultado heridos, pero nadie había muerto, lo cual ya era una buena situación. Wan Fu presentó a Xiao Xuan. Cuando lo vieron por primera vez con harapos, algunos de ellos tenían miradas de disgusto. Pero cuando vislumbraron las dos bestias carnosas que Xiao Xuan había cazado, sus caras se suavizaron mucho. Algunos de ellos también cazaron algunos animales salvajes, pero no tan bien como Xiao Xuan. La cantidad simplemente no era comparable. Mientras regresaban caminando con la tribu Maca, Las demás personas vieron a Xiao Xuan cargando dos bestias, mientras charlaba fácilmente con Wan Fu. No jadearon audiblemente, pero no pudieron evitar mostrar expresiones de asombro. Sin embargo, para la pareja que había visto a Xiao Xuan enfrentarse a un gusano gigante con un tiro de piedra y patearlo en vuelo, no era sorprendente. Capítulo 355. ¿Es realmente un chamán? Para los fuertes, la gente siempre estaba asombrada. Sin embargo, también se alejaban gradualmente con miradas ligeramente despectivas cuando veían que Xiao Xuan vestía harapos. A medida que el sol se acercaba al horizonte, Xiao Xuan finalmente vio dónde estaba la tribu Maca. El muro de piedra que separa la tribu Maca del exterior tiene una altura que se puede ver y se pueden ver las casas de piedra del interior. Aunque no era alto, todavía era ordenado. Algunas casas también usaban piedras especialmente para rodear el patio. Aunque Wan Fu había traído a un extraño, la gente de la tribu Maca no tenía intención de prestarle atención. Sin embargo, Xiao Xuan era notable con sus harapos mientras cargaba dos animales salvajes. El impacto era demasiado contradictorio. Al ver esta escena, no pudieron evitar mirar. ¿Quién es exactamente esta persona? Es raro. En el camino, Xiao Xuan se había enterado de que muchas de las tribus de la zona ya no estaban atadas a los tótems. También tienen rituales, pero la mayoría de ellos eran solo sustento espiritual y no su principal fuente de poder. Si un extraño era aceptado por una determinada familia, siempre y cuando no interfiriera con la tribu, también podía ser aceptado y convertirse en miembro de la tribu. Cuanto más se acercaba a la tribu Maca, más profundas eran las dudas en el corazón de Xiao Xuan. No sentía la presencia de una semilla de fuego en la tribu Maca. Cuando preguntó por el pozo de fuego, a Xiao Xuan solo le dijeron que en la tribu Maca sí tienen un pozo de fuego. Tal vez era una costumbre transmitida por los antepasados. También hacen rituales aquí, pero a diferencia de las tribus conocidas por Xiao Xuan antes, no había fuego en su pozo de fuego. No solo la tribu Maca, Wan Fu le dijo a Xiao Xuan que el resto de las tribus eran iguales. En cuanto a la semilla de fuego, los antepasados no la mencionarían a menos que la contaran como una historia a los niños más pequeños. Pero nadie podía decir cómo desapareció el fuego. Mucho de ello eran solo especulaciones, porque las historias no estaban claras. Nadie sabía realmente cómo sucedió, ya que pasó hace mucho tiempo. Había dos ancianos y un hermano mayor viviendo con Wan Fu. Wan Cha no lo siguió para recoger el rocío, sino que siguió a otro equipo en otra dirección para encontrar agua. Sin embargo, solo trajo de vuelta algunas frutas marchitas, por lo que no fue necesariamente improductivo. Xiao Xuan vivió temporalmente en la tribu Maca. Le dijo a Wan Fu que era solo una estancia temporal. Se va a ir en unos días. Wan Cha era diferente de su hermano menor, que tenía buen carácter. Al ver a Xiao Xuan, también lo escaneó con ojos perspicaces y cautelosos, como si estuviera mirando a alguien con mala intención. Incluso si Xiao Xuan había traído dos bestias, no cambió su actitud. Xiao Xuan, con su ropa harapienta, ya había hecho que Wan Cha lo despreciara. Luego, al ver a Xiao Xuan usar inesperadamente un cuchillo de piedra, Wan Cha lo había despreciado aún más. Este hombre todavía estaba usando un cuchillo de piedra. No es de extrañar que solo tenga harapos que quién sabe cuánto tiempo ha llevado en su persona. Un cuchillo de piedra. Tsk. Eso es lo que usó el bisabuelo de su abuelo. Aunque su tribu era solo un poco capaz. Muchos de ellos tienen cuchillos de metal. A los ojos de algunas personas como Wan Cha,
Xiao Xuan era un pobre hombre con solo su gran fuerza. Wan Cha también agitó su espada corta algo deformada y rayada frente a Xiao Xuan. No solo los hermanos Wan, la mayoría de la tribu Maca tiene armas de metal a mano, o una combinación de madera y cuernos de animales con metal. No se utilizaban armas de piedra pura, con la excepción de algunas personas mayores. Por supuesto, algunas personas pensaban que eran inteligentes. Cuando vieron el extraordinario cuchillo de piedra de Xiao Juan, le decían, «Mírate, déjame ayudarte». Bajo el disfraz, querían intercambiar su propio cuchillo oxidado por el cuchillo de piedra de Xiao Juan. Por supuesto, Xiao Juan no intercambió. Simplemente miró con calma a la otra persona hasta que ésta se sintió incómoda y tomó la iniciativa de rendirse y se fue. Incluso si los ojos de Xiao Xuan estaban tranquilos, tenían la sensación de no poder respirar al enfrentarse a Xiao Xuan. Es como tener una gran mano cubriéndote la cabeza, que podría aplastarte en cualquier momento. La actitud de Wan Fu ha sido muy buena. Sacó su propio juego de ropa vieja intacta e hizo que Shuri la modificara un poco para que Xiao Xuan la usara. Ellos mismos no tenían ropa nueva, por lo que no podían compartirla con él. A Xiao Xuan no le importaba usar ropa vieja. Era mucho mejor que los harapos que llevaba en su cuerpo. Xiao Xuan comió una gran cantidad de comida. De las bestias que cazó, le dio una a la familia Wan. La otra se la comió él mismo. Solo le llevó un día terminarla, y tuvo que correr un poco más lejos para cazar al día siguiente. Todos los días, tenía que salir a cazar y luego regresar para comer una para él mismo, y el resto se dividía entre la familia Wan. Debido a los frecuentes movimientos de Xiao Xuan, algunas personas que originalmente odiaban a Xiao Xuan, ahora comenzaron a pensar con cuidado, especialmente las jóvenes de la tribu Maca. La frecuencia con la que habían estado caminando alrededor de la puerta de la familia Wan había aumentado. Había gente que se vestía todos los días, bloqueando deliberadamente a Xiao Xuan, solo para decirle unas palabras. Si encontraran a un experto en casa como ese, no tendrían que preocuparse por morir de hambre por el resto de sus vidas. Al ver el aumento de la popularidad de Xiao Xuan, los jóvenes de la tribu Maca provocaron más a Xiao Xuan. Xiao Xuan adoptó una estrategia de ignorarlos, la mayoría de las veces a menos que no pudiera esconderse lo suficientemente rápido. No había muchos guerreros tótem mayores en esta tribu. Muchos de los jóvenes eran guerreros tótem de nivel medio como Wan Fu, y no estaba interesado en intimidar a estas personas. Después de comprender la fuerza de Xiao Xuan, la cantidad de personas que lo desafiaron disminuyó gradualmente. En cambio, fueron algunos miembros mayores de la tribu Maca quienes fueron a verlo. Ciertamente estaban abiertos a que aquellos que fueran capaces se quedaran. Sabiendo que Xiao Xuan solo se quedaba temporalmente con ellos, enviaban repetidamente gente para persuadir a Xiao Xuan de que se quedara, prometiéndole algunos beneficios. Desafortunadamente, no lograron cambiar la opinión de Xiao Xuan. Debido a esto se arrepintieron durante varios días. Debido a la residencia temporal de Xiao Xuan, las condiciones de vida de la familia Wan han mejorado obviamente un grado. Los ancianos y los niños de la familia también parecían tener mucho espíritu, pero el problema del agua seguía siendo difícil de resolver. Xiao Xuan no podía ayudarlos, y la piedra de lluvia en su mano no era eficiente para condensar agua en un lugar tan árido. Sin embargo, el agua que habían recogido la última vez ayudó mucho y podría durar 10 días. En 10 días, todo estaría bien. Al ver a Xiao Xuan proporcionar carne día tras día, Wan Fu, que todavía quería dar las gracias, no esperaba que recibieran demasiado ellos mismos. Después de recibir muchos beneficios del otro, no pudo evitar sentirse culpable de que Xiao Xuan no se hubiera beneficiado mucho. Se estaba volviendo más y más culpable a medida que Xiao Xuan solo le pedía algunas cosas. Si era algo que no sabía, se esforzaba por preguntar a los demás. Pero esto ha ayudado mucho a Xiao Xuan. Ese día, Xiao Xuan había estado viviendo en la tribu Maca durante 10 días y tenía un conocimiento rudimentario del lugar. Por lo tanto, no tenía intención de seguir viviendo allí. Caminando hasta la puerta de la casa, Xiao Xuan levantó la vista hacia el cielo
Oye Xiaoshuan, ¿no vas a salir hoy? Wang Fu acababa de despertarse y se sorprendió al ver que Xiao Xuan inesperadamente no salía. A esta hora del día, todos los días, Xiao Xuan ha estado fuera por la mañana, esperando hasta que el sol se ha inclinado hacia atrás. La familia de Wang Fu se había acostumbrado a ello. También salían a cazar, pero no todos los días. Sin embargo, Xiao Xuan era un caso especial. Claro, un verdadero guerrero era diferente de los demás. Al ver a Xiao Xuan mirar de nuevo al cielo, Wang Fu pensó en lo que Xiao Xuan les había dicho hace 10 días sobre la lluvia. También fue a la puerta y miró al cielo. El sol seguía colgado en lo alto. Había algunas nubes flotando en el cielo, pero en este lugar, a veces, las nubes no significaban que fuera a llover. Mirar su forma era inútil. Incluso en momentos en que vieron nubes que traían truenos rodando, no mucho después, el cielo se despejaba de nuevo. No era raro. Me voy hoy. Gracias por su hospitalidad durante este tiempo. Xiao Xuan se giró y dijo. ¿Ah? ¿Entonces te vas? Shuri también se sorprendió. Durante este tiempo también supo sobre los cambios en la vida de su familia. Ahora, había mucha carne en la casa que no se había comido todavía, colgada fuera del sol para secarse y guardarse. Muchas personas envidian más su casa por tener a esa persona. Desafortunadamente, se iba. Además, una persona así no estaría atrapada en un lugar remoto como la tribu Maca. Incluso si fuera al estado-ciudad o fuera a esas grandes tribus, también podría quedarse fácilmente. Cuando Xiao Xuan llegó, no trajo muchas cosas, así que cuando se fue, tampoco trajo muchas. Lo más evidente era solo un cambio de ropa para no parecer vergonzoso. Cuando Xiao Xuan se iba, se encontró con un equipo de Maca que había vuelto del exterior. El equipo se fue más lejos para comerciar y ayudaría a los miembros de la tribu a traer algo de vuelta, como armas de metal y ropa nueva. Entre este equipo de larga distancia, había 3 guerreros tótem mayores, 2 de mediana edad. Sus niveles eran más altos. Pero Xiao Xuan no les tenía miedo. Sin mencionar que ya se iba, no iba a interactuar mucho con este equipo. Era la gente del equipo que vio a Xiao Xuan, un extraño, la que echó un vistazo más veces. Wang Fu despidió a Xiao Xuan de la tribu antes de volver. Wang Fu, ¿quién era ese hombre hace un momento? Había gente en el equipo de viaje que lo conocía y le preguntó. Oh, se llama Xiao Chuan. Me salvó a mí y a Shuri. Luego vivió en nuestra casa durante 10 días. Es bueno. Puede salir a cazar bestias todos los días. Wang Fu nunca ocultó nada sobre Xiao Xuan cuando conoció a estos amigos conocidos. Sus palabras también se centraron más en cuando Xiao Xuan los rescató primero. Esa situación se describió con detalle, y se añadieron algunas palabras para pulirla más y captar el interés del oyente. ¡Guau! ¿Tan bueno? Así es. Es increíble. Wang Fu asintió con fuerza. Cada vez que contaba la historia, mucha gente no se lo creía, diciendo que era demasiado exagerado, pero realmente no exageró y estaba diciendo la verdad. También había gente en la parte de atrás de la fila que escuchó todas las palabras. Ellos, como todos los demás, sintieron que solo había 3 puntos importantes en las palabras de Wang Fu. En el mejor de los casos, solo 5. Sabían que los jóvenes de la tribu siempre exageraban las cosas. Sin embargo, al escuchar más, el líder del equipo lo pensó. Un anciano animoso y corpulento miró a la persona que estaba a su lado y le preguntó. ¿Por qué siento que este movimiento directo de aplastar una bestia con una gran piedra me resulta un poco familiar? Yo también lo creo. Simplemente no puedo recordar dónde lo he oído. Y así dijo el hombre al lado del anciano. Un estilo de juego tan violento e insolente. En efecto, lo he oído. Debería ser cuando fui a la ciudad-estado antes, cuando lo oí. Eso fue lo que dijeron las 3 personas de mayor rango del equipo. Así que los demás no hablaron mucho. No importa lo que pensaran, no refutarían a los 3 mayores de todos modos. Después de un momento de silencio, el anciano le preguntó a Wang Fu. ¿Qué te dijo hace un momento cuando lo vimos marcharse? Wang Fu miró al anciano con torpeza. Este era el actual líder tribal, y sus parientes también tenían un estatus muy alto en la tribu y eran tratados con respeto.
Al escuchar esta pregunta, Wanfu solo dudó un poco, y luego respondió con seriedad. Hace 10 días, cuando salimos a recoger agua, Xiao Xuan dijo que esta tarde llovería. Hace un momento, me estaba recordando que las grandes jarras de nuestra casa llenas de carne seca deberían lavarse, y luego esperar y huesearlas para recoger agua. Cuando terminó de decir todas sus palabras, algunos chicos más jóvenes no pudieron contenerse y se echaron a reír. Ja. ¿También te crees eso? ¿Quién se cree que es? ¿Un mago? Por este lado, estas personas no se refieren colectivamente a esas personas como chamán. Debido al género, los hombres se llamaban magos, mientras que las mujeres eran brujas. Sus nombres no eran los mismos. ¿Acaso un mago estaría en esta posición? ¿Alguien que nació afuera, sin siquiera saber dónde está su tribu? Está lleno de mentiras. Extremadamente absurdo. Alguien exclamó. Deberíamos haberlo golpeado y expulsado de nuevo. ¿Y tú creías que en una persona tan importante, Wanfu, eres muy fácil de engañar? Los jóvenes seguían lanzando sus palabras, pero las personas de mayor rango del equipo permanecieron en silencio. No dijeron nada y parecían estar en contemplación. Después de un largo rato, el viejo sonrió casualmente. Probablemente estoy pensando demasiado. Está bien, todos, lleven las cosas de vuelta. Wanfu tenía la intención de defender a Xiao Xuan, pero el líder del equipo había hablado, así que solo pudo tragarse su defensa. Pero cuando regresaron, Wanfu y Shuri rápidamente limpiaron sus ollas y jarras que tenían en la casa. El tiempo pasó gradualmente hasta el mediodía. Los jóvenes que regresaron a la tribu del equipo de larga distancia se jactaban con sus amigos tribales de lo que habían visto y oído durante la salida, mientras que los ancianos resumían el viaje en la casa. ¡Onlong! El trueno pareció caer desde la distancia. Ya fuera los jóvenes que se jactaban afuera o los mayores que hablaban adentro de la casa, todos dejaron de moverse. El resto de la tribu Maca también detuvo su trabajo y salió corriendo a mirar el cielo. El sol abrasador en el cielo, en este momento, estaba siendo rápidamente oscurecido por las nubes. El viento soplaba. Las nubes estaban aumentando rápidamente a una velocidad visible a simple vista, espesándose como un ejército que llegaba. Ong long long, el trueno sonó en sucesión. Esta vez, su aparición no fue como una lluvia fina, sino que una fuerte lluvia realmente cayó. Vamos, vamos, saquen las jarras de la casa. Gritó alguien. Ay no, todo en mi casa está cargado. Ocúpense de otras cosas más tarde y sáquenlas rápidamente. ¿Y qué hay de las cosas que están ahí dentro? Sáquenlo todo. Date prisa. El clima aquí cambiaba rápidamente. Nadie sabía cuánto tiempo caería la lluvia, por lo que si se la perdían, ciertamente se arrepentirían hasta la muerte. Plop, plop, plop. Las gotas de lluvia golpearon el suelo y salpicaron mucho polvo. El cielo ya no estaba despejado, sino que estaba sombrío con nubes terriblemente espesas. Pronto las gotas de lluvia se hicieron densas, cayendo como si alguien estuviera vertiendo agua desde el cielo. Los niños gritaban, descalzos y jugando afuera en la lluvia. Luego esos jóvenes que estaban sentados en la puerta, presumiendo con sus amigos, miraron el cielo con tristeza, murmurando. Realmente llovió inesperadamente. Las personas mayores de la habitación, especialmente el anciano, tenían la misma idea. Realmente fue predicho por ese hombre. ¿Acaso eso significaba que ese hombre era realmente un mago? Las personas que habían convencido a Xiao Xuan para que se quedara antes, ahora estaban sintiendo especialmente remordimiento y arrepentimiento. Sabían que no deberían haber dejado que ese hombre se fuera, incluso si tuvieran que envolver sus piernas y brazos para detenerlo. También tenían chamanes en la tribu Maca, pero entre los chamanes había niveles altos y bajos, y su tribu incluso tendría miedo de admitir que eran uno si fueran a las ciudades-estado. Su habilidad era tan baja que se convertiría en una broma en las ciudades-estado. Por lo tanto, una persona que podría predecir que llovería en 10 días sería, por supuesto, aún más poderosa, si no se hubiera ido. Y, para este momento, Xiao Xuan ya había llegado a una gran distancia de la tribu Maca. En la zona,
Los cactus de alrededor estaban absorbiendo desesperadamente el agua subterránea con sus raíces debido a esta lluvia. Sus tallos estaban profundamente hundidos con pliegues en forma de arrugas. Pero debido a la absorción de agua, se habían inflado mucho. Eran como una máquina que almacenaba agua continuamente. El agua que se guardaba los prepararía para pasar el siguiente día seco. Xiao Xuan caminó bajo el aguacero, limpiándose el agua de la cara. Miró el trueno y el relámpago en el cielo, sonriendo suavemente mientras continuaba su viaje hacia adelante, paso a paso. Capítulo 356. Extraño viejo. Después de dejar la tribu Maca, Xiao Xuan también vio otras tribus que estaban afuera, pero no se unió a ellas. Esas personas estaban más prevenidas con Xiao Xuan, presumiblemente porque llevaban algunas mercancías que les preocupaba que Xiao Xuan les robara. Xiao Xuan tiene experiencia viajando. Sabía que en medio de un encuentro con extraños, el equipo elegiría evitarlos, por lo que no se les acercó. Se detuvo a una distancia de 20 metros para preguntarles. El otro lado vio que Xiao Xuan no se acercaba, por lo que respondieron con reticencia a sus dos preguntas, pero luego se fueron apresurados. Xiao Xuan solo preguntó sobre la estructura geográfica del área circundante, pero la respuesta del otro lado fue demasiado breve. Xiao Xuan solo pudo relacionarlo con la información que obtuvo de la tribu Maca para especular sobre el lugar al que debería ir. Aquí había tribus que también estaban bajo la jurisdicción de los dueños de esclavos, pero los miembros de las tribus y los dueños de esclavos no tenían muchas relaciones contradictorias, no como en el otro lado del mar, donde siempre había conflicto. Incluso era común que muchos miembros de las tribus comerciaran a menudo en las ciudades bajo la jurisdicción de los dueños de esclavos. La tribu Maca, por ejemplo, a menudo tiene un equipo viajero a la ciudad más cercana, intercambiando cosas por ropa, armas de cobre y así sucesivamente. Sin embargo, Xiao Xuan no tenía intención de ir por el territorio de los dueños de esclavos. Lo que más quería saber ahora era si la otra mitad de la tribu Flaming Horns estaba aquí o no. Si las preferencias de esas personas no han cambiado, probablemente estarían más inclinados a residir en la zona boscosa, un lugar donde había especialmente muchas bestias feroces. Si iban a un lugar con mucha gente, los animales y las bestias naturalmente serían menos, por lo que Xiao Xuan planeó ir a las montañas donde había menos gente para probar suerte. Después de preguntar sobre la estructura del terreno circundante, Xiao Xuan usó la adivinación con cuerdas una vez más para determinar la posición y fue a esa área. Solo obtuvo una dirección aproximada y no sabía la distancia exacta, por lo que solo fue en línea recta. Al principio, pudo ver algunas personas a lo lejos durante 2 días, pero gradualmente vio mucho menos. La tierra se volvió desolada. Las montañas circundantes se ensancharon. No sabía si era por el suelo, pero las plantas que crecían no eran exuberantes, e incluso los árboles robustos no eran muchos. Cuando Xiao Xuan levantó la vista, vio que los alrededores se ondulan ligeramente con montañas desoladas, que se elevaban y bajaban. No cambió de rumbo, con la intención de pasar entre los valles, mientras escuchaba atentamente los movimientos a su alrededor que no provenían de los gritos de algunos pájaros y pequeñas bestias. No escuchó otros ruidos peligrosos. El canto de los pájaros y las bestias era más pacífico y no había miedo en ellos. El área, relativamente hablando, debía considerarse segura. Había arroyos ocasionales que fluían por el valle. Xiao Xuan había estado caminando por una ruta y dirección establecidas. Cuando caminó hasta un arroyo, vio a alguien tendido a la orilla del agua, con la cabeza apoyada en el arroyo mientras el arroyo fluía. Mientras corría hacia el lado de la persona, vio que el cabello gris del hombre estaba suelto en el arroyo, esparcido en el agua. Si el otro lado ya estuviera muerto, Xiao Xuan no podría hacer nada. Sin embargo, la persona todavía respiraba, aunque un poco débil. Después de un rato, Xiao Xuan descubrió que se trataba de un anciano con muchas arrugas en la cara, un poco más viejo de lo que parecía desde atrás. La persona no tenía ningún trauma grave, excepto una fractura de hueso en el brazo derecho.
todas las demás partes de su cuerpo estaban bien. La ropa del hombre se había vuelto gris y no sabía cuánto había pasado. La ropa estaba hecha jirones, solo un poco mejor que cuando Xiao Xuan llegó por primera vez, pero el hombre tenía varios cuchillos de bronce. Se veían diferentes y eran muy pequeños. La forma no parecía que se usaran como armas ocultas, por lo que no sabía para qué eran. El anciano también tenía una bolsa envuelta alrededor de su cintura. La bolsa estaba hecha de pieles de animales, la piel de una bestia de alto nivel, ya que la piel de una bestia común no sería tan fuerte. Después de un examen cuidadoso, Xiao Xuan lentamente volteó al hombre y lo alejó del arroyo. Gritar tampoco lo despertaría, así como tampoco tocarlo para despertarlo. Al ver que la persona no se despertaba, la visión de Xiao Xuan cayó sobre la bolsa de piel de animal a un lado en la cintura del hombre. Extendió la mano para tocarla un poco. Cuando el hombre estaba acostado a la orilla del arroyo, su brazo izquierdo no lesionado la había estado protegiendo, incluso cuando lo voltearon, su brazo no la dejó. Este era un comportamiento inconsciente, lo que indica que para esta persona, esta bolsa de piel era importante. Cuando Xiao Xuan extendió la mano hacia la bolsa de animales y la tocó, la persona no se despertó, pero los músculos de su cara se contrajeron. Después de tocarla de nuevo, el hombre abrió los ojos de golpe, ojos llenos de sangre, cautelosos y asesinos. Se apoyó en el suelo con el codo, alejándose rápidamente de Xiao Xuan mientras hacía 2 vueltas. Luego, su cabeza golpeó una gran piedra en el lateral, y Xiao Xuan escuchó el sonido de su dolor. ¿Por qué estás tan emocionado? Afortunadamente, el hombre finalmente había recuperado el conocimiento. Después de unos gruñidos de dolor, la persona se movió para extender la mano y tocarse la frente golpeada, pero la herida en su brazo derecho le dolió. Luego movió su brazo izquierdo, que había estado protegiendo la bolsa de piel de animal, pero después de pensarlo, la volvió a colocar en su posición original para continuar protegiendo la bolsa de piel de animal. Dejó que la sangre fluyera en su frente, mientras sus ojos miraban a Xiao Xuan, temeroso de que Xiao Xuan se acercara. No te preocupes, no te robaré. Cuando Xiao Xuan lo vio así, tranquilizó al otro hombre. A esa edad, sin saber por qué se desmayó junto al arroyo cerca del agua, para despertar y golpearse la cabeza contra una piedra, tenía que estar sintiéndose raro. La postura del otro hombre se relajó un poco, pero su guardia sobre la bolsa seguía en pie. Si hubiera querido, te habría robado antes. ¿Por qué iba a esperar hasta ahora? Además, aunque quisiera robarte ahora, ¿puedes detenerme? Dijo Xiao Xuan. Eso es correcto. La vigilancia en los ojos del viejo de pelo gris se retiró un poco. Acababa de despertar cuando sintió ganas de matar y se echó atrás, así que su cerebro seguía un poco mareado. Poco a poco, se orientó y finalmente le preguntó a Xiao Xuan. ¿Tienes carne encima? Era una pregunta, pero su tono sonaba seguro. Xiao Xuan extendió la mano, sacó un trozo de carne seca de su bolsa y lo tiró por encima, preguntando: ¿Cómo te desmayaste aquí? El viejo apresuró la mano para coger la carne seca que Xiao Xuan le había tirado. Después de olerla, sus ojos mostraron un poco de aversión, pero sus acciones no se ralentizaron. Rápidamente dio unos cuantos bocados, mientras tartamudeaba una respuesta inarticulada a la pregunta de Xiao Xuan. Hambriento. Xiao Xuan había pensado primero que era un envenenamiento o alguna razón similar. No esperaba que la respuesta fuera inesperadamente, porque el hombre se había desmayado por el hambre. Rápidamente, la carne que Xiao Xuan le dio se acabó, y el viejo volvió a mirar a Xiao Xuan. ¿Hay más? Xiao Xuan sacó otro trozo, pero no se lo entregó de inmediato, sino que preguntó. Responde primero a unas cuantas preguntas mías, y luego te daré la carne que tengo en la mano. El viejo frunció el ceño, pero no habló. No parecía contento. Sin embargo, a Xiao Xuan no le importó. Levantó la mano y señaló en una dirección. Si voy por ahí, ¿cuánto tiempo tardaría en ver un bosque más denso? Tras oír la pregunta de Xiao Xuan, el ceño fruncido del viejo se relajó. Pensó que iba a ser un problema, pero resultó ser solo eso. No lo sé. No he estado allí. Estoy aquí por primera vez. Sin embargo, por lo que sé, es imposible ver un bosque más denso en al menos 2 días. Aquí siempre es igual.
respondió el viejo. Esta es una tierra baldía famosa. Ni siquiera hay una tribu. No verás a nadie más en 2 días si vas allí. Después de entregar la carne al viejo, Xiao Xuan fue al arroyo a lavarse la cara y luego siguió su camino. El viejo comió la carne y finalmente recuperó el ánimo. También podía irse, pero no tenía que seguir a Xiao Xuan y meterse en los asuntos del otro. Pero cuando Xiao Xuan aún no había dado ni unos pasos, la voz del viejo llegó desde detrás de él. Espera un minuto. Ese hermanito. Primero, estaba en guardia contra un ladrón, pero ahora es hermanito como si fueran cercanos. El hombre debe tener otras intenciones cuando se puso tan cariñoso. Xiao Xuan se dio la vuelta, sus ojos preguntando al otro qué pasaba. El viejo se levantó del suelo, miró a su alrededor. Sus ojos finalmente se posaron en un lugar. Señaló alegremente en una dirección. ¡Ahí! Esa hierba con rayas blancas, arráncala para mí. Escuchando ese tono, sabrías que era una orden, especialmente con la postura de la persona. Volvió a mirar el lugar al que el viejo se refería, a casi 90 grados por encima del suelo en la montaña, a por lo menos 30 metros de altura desde el suelo. Había varias hierbas de medio brazo de largo con rayas blancas creciendo. Xiao Xuan quería darse la vuelta cuando el otro hombre no parecía darse cuenta de que su tono no era el adecuado. Entonces Xiao Xuan lo pensó y decidió ignorar al viejo y su tono. Además, también quería saber qué hacían esas hierbas con rayas blancas. En un lugar tan nuevo y extraño, siempre era bueno saber más.